Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar con la clase de hoy. No sé si alguien amablemente me puede decir si se observa la pantalla, por favor. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Nada más unas simples reglas de sana convivencia durante la clase. Por la experiencia hay muchos de ustedes, y a mí no me malinterpreten, no me molesta, empiezan a abandonar la clase generalmente ya empezada. Y está bien, yo respeto, a veces están ocupados o tienen otras cosas importantes que hacer. Sin embargo, eso interrumpe bastante la dinámica por el sonido que generalmente eso genera. Siempre da una alerta cuando alguien entra y sale. Entonces, pues no hay ningún inconveniente si no pueden asistir a la clase, ¿verdad? O se tienen que desconectar muy tempranamente. O bueno, con todo el respeto también en el buen sentido, si las clases pues no les llaman la atención, les rogaría que se quedaran hasta el final, aunque sea conectados, aunque no estén presentes. O vamos a dar nada más un minuto para que aquellos que deseen salirse no haya ningún problema, de verdad, no hay ninguna represalia. Yo no obligo a nadie a estar en clases, pero para evitar ese incómodo sonido nada más de entrar y salir. Entonces vamos a dar un minuto para aquellos que pues necesiten o no puedan asistir al completo de la clase o tengan que salirse, lo hagan inmediatamente, o les agradecería, aunque estén ausentes, pues seguir hasta el final, lógicamente, para evitar ese pequeño sonido. Entonces damos 30 segundos para iniciar la clase. A la 1 y 2 minutos iniciaríamos ya propiamente dicho, dando la oportunidad a aquellos que pues necesiten salir, lo hagan. Ahora sí, empezaremos con la clase. Entonces, vamos a hablar hoy de amenorrea. En realidad son dos clases que vamos a dar un continuo. Son dos clases que estaban asignadas esta semana. Vamos a tratar de abordarlas en esta hora y piquito, ¿verdad? Para que entiendan un poquito el concepto de amenorrea. Muchas veces cuando uno lee esta clase en algún libro, a veces los términos son un poco abstractos, un poco difíciles incluso de entender. Vamos a tratar de explicar, ¿verdad? Dando un razonamiento lógico al abordaje de esta patología, inclusive haciendo alusión a algunos casos clínicos que siempre son importantes que ustedes pues entiendan. De conceptos básicos en este momento, de las generalidades, podríamos decir que un ciclo menstrual, el objetivo normal de un ciclo menstrual, lo tienen que tener claro, es preparar a la paciente para que quede embarazada o para un futuro embarazo. Todas las mujeres biológicamente se preparan todos los meses para una gestación. De hecho, podríamos decir que precisamente una menstruación es un embarazo fallido. Cada vez que ustedes tienen una menstruación, las mujeres, lógicamente, a lo largo de su vida reproductiva, eso significa, pues, básicamente que todo lo que se hizo preparándose para que se anidara, un óvulo fecundado, no se realizó y por lo tanto terminan menstruando. Entonces, la menstruación es un embarazo fallido y por eso entendemos siempre que cuando a una paciente le falta la menstruación, sobre todo cuando está regular, lo primero que tenemos que pensar es en una prueba de embarazo, preguntarle o investigar si no está embarazada. El ciclo menstrual incluso ha sido toda la vida un signo de adecuada salud o de buena salud. El sistema endocrino en nuestro cuerpo tiene que estar bien equilibrado para que la paciente pueda tener menstruaciones. Cuando no está embarazada y alguna menstruación falla, tenemos que pensar precisamente en todo el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, inclusive incluido el eje, la parte, anatómica o estructural que representa la matriz. Entonces, sabemos que el hipotálamo, repasando de lo que es fisiología, produce GnRH y esta va a la hipófisis a estimular la producción de FSH y LH. Nosotros las llamamos gonadotropinas. La FSH y la LH se denominan gonadotropinas que van a ir al ovario, estimularlo en las células de la teca y la granulosa. Hay que recordar la teoría endocrinológica de dos células, dos hormonas, para producir estrógenos y progesteronas, ir al útero, proliferar lo que es el endometrio, la capa interna del útero que va a recibir ese óvulo fecundado, y si en 28 días no tenemos un embarazo, finaliza lógicamente en una menstruación. Todas estas hormonas funcionan con biofeedback negativo.
Cuando hay suficientes estrógenos y progesterona, el hipotálamo no secreta GnRH. Y es precisamente la privación de las hormonas al final del ciclo menstrual, cuando no se da el embarazo, que hace que se secreten gonadotropinas y empiece un nuevo ciclo menstrual como tal. Del colesterol nace la pregnenolona y la progesterona, y estos a través de una 17-alfa hidroxilasa van a formar 17-alfa pregnenolona y 17-alfa progesterona. A través de una desmolasa van a seguir dos vías. La pregnenolona va a formar dihidroepiandrostenediona, y esta a su vez va a dar androstenediol, testosterona, y por medio de una aromatasa va a formar estrona y estradiol. La progesterona sigue la vía más corta. Después de la 17-alfa progesterona se va a formar androstenediona, y a través de una aromatasa se forma estrona estradiol y generalmente los estrógenos como tal. Este primer fenómeno, antes de actuar la aromatasa, se forman en las células de la teca. O sea, la teca, a través de la estimulación de la LH, va a pasar de colesterol a los andrógenos precursores de hormonas sexuales femeninas. Y ya en las células de la granulosa, a través de una aromatasa, se formarán los estrógenos, y las células de la aromatasa, perdón, de la granulosa van a ser estimuladas por la FSH. Es importante que ustedes entiendan el ciclo menstrual, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, para que empiecen a investigar, según las características clínicas de la paciente, dónde podrá estar el problema de ausencia de menstruación, denominada amenorrea. Esto ya lo vieron en la clase de fisiología, posiblemente ya a inicios de este curso vieron también fisiología de la reproducción, y la idea es que tengan claro el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, desde el punto de vista hormonal, y qué sucede también dentro del ovario como tal. Entonces, todo esto se resume generalmente a hormonas. El objetivo de un ciclo menstrual es formar un óvulo que va a ser posteriormente fecundado y desarrollar a lo largo del ciclo menstrual el endometrio para que acepte este óvulo fecundado y se desarrolle el embarazo. Por lo tanto, vamos a tener ciclos ovulatorios y ciclos endometriales. La garantía de un ciclo ovulatorio es la adecuada funcionalidad del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Y el adecuado desarrollo endometrial o el ciclo endometrial va a depender meramente, lógicamente, de lo que es el útero como tal en su parte íntima que llamamos endometrio, estimulado precisamente por las hormonas que produce el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Tienen que saber las características de la menstruación. La menstruación tiene que tener unas características de normalidad para que ustedes entiendan las anormalidades, para que ustedes puedan identificar qué patrones menstruales o de sangrado tiene la paciente y estos ser considerados anormales. Según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, las características de la menstruación van a depender de su frecuencia, duración, regularidad y cantidad. La frecuencia tiene que ser de 24 a 38 días. Cualquier menstruación o cualquiera de las pacientes que se escape de esta frecuencia podríamos tener ciclos anormales. Por ejemplo, una paciente que tiene menstruaciones muy frecuentes, cada 20, 21 días tenemos que ir a investigar qué es lo que está ocurriendo. O por el contrario, y lo más frecuente es que las menstruaciones se prolonguen más de 38 días. Ahí tendríamos que investigar qué es lo que está pasando. Con relación a la duración, el ciclo menstrual dura entre 2 y 8 días. Ciclos menstruales muy escasos o prolongados, menos de 2 días o más de 8 días, tendrían que ser investigados. La regularidad entre un ciclo menstrual nunca es exacta. La paciente le dice, bueno, doctor, a mí me viene todos los meses, pero generalmente el 28, 29 de cada mes, a veces hasta los 30. Esa regularidad en el ciclo menstrual nunca debe ser superior a 7 días. Si tiene más de 7 días, debe ser investigado y debe ser considerado inclusive como irregular. Y la cantidad, que es lo más subjetivo que hay, debe ir de 20 a 80 mililitros. Sangrados escasos o abundantes tienen que ser investigados. Muchas veces la paciente nos habla de toallas sanitarias. Por ejemplo, si usted utiliza 20 toallas en un ciclo, es bastante. Es bastante. Así como se utiliza 2, 3 toallas durante un ciclo menstrual. Hay que investigar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, las características, frecuencia, duración, regularidad y cantidad deben ser conocidas en el rango de normalidad para que ustedes logren entender posteriormente lo que es anormal y empiecen la investigación en la paciente. Toda paciente que ha estado expuesta a estrógenos, y esto es un detalle muy importante, toda paciente que ha estado expuesta a estrógenos, a hormonas sexuales femeninas, va a desarrollar primero la telarquia, que es el desarrollo de las mamas. Posteriormente va a desarrollar la pubarquia, que es el desarrollo de vello
los órganos sexuales, y por último va a tener menarca o menarquia, o sea, va a tener su primera menstruación. La telarca es generalmente el primer signo del desarrollo de sexuales secundarios. La telarca y la pubarca nos van a decir que el eje hipotálamo, hipófisis, ovario está funcionando y por lo tanto una paciente que presenta estas características, desarrollos sexuales secundarios, quiere decir que ha estado expuesta a estrógenos y por lo tanto los ovarios están funcionando, están secretando estrógenos y progesterona y para que esto ocurra, la hipófisis e el hipotálamo tienen que estar conectando adecuadamente. Entonces, si una paciente tiene desarrollos caracteres secundarios y no ha tenido su primera menstruación, tenemos que ir a concentrarnos en los tractos de salida, en el órgano que produce el sangrado menstrual y por lo tanto nuestro enfoque tiene que ser en el útero. Eso siempre tiene que ser importante que ustedes pues lo tengan pendiente. Este desarrollo sexual se da entre la pubertad, 8 y 13 años. Obviamente, dependiendo de varios factores, puede darse antes o después. Sin embargo, estas edades siempre son importantes. La paciente tiene que desarrollar siempre caracteres secundarios antes o hasta los 13 años. Si la paciente tiene un problema menstrual, ha cumplido 13 años y no tiene caracteres secundarios, debemos ir a investigar. Es importante también que ustedes entiendan estos límites. El desarrollo de caracteres secundarios, que es importantísimo para saber que el ovario está funcionando, se analiza a través de las etapas de Tanner. Van a tener una clase, creo, con la doctora Peralta sobre adolescencia. La telarca o el brote mamario generalmente va a tener varios estadios, Tanner 1 a 5, igual que el vello púbico, dependiendo de qué tan denso o escaso sea. Tanto la telarca como la pubarca, repito, representan que la paciente ha estado expuesta a estrógenos. Por lo tanto, que los ovarios son funcionales. Y esto es importantísimo porque a la hora de abarcar la amenorrea, la segunda pregunta que siempre nos vamos a tener que hacer es, ¿tiene o no tiene caracteres secundarios la paciente para un adecuado abordaje? Recuerden siempre las etapas de Tanner, que eso siempre nos va a dar una idea de cómo está funcionando la parte hormonal de la paciente. Si hay problemas en el desarrollo de caracteres secundarios, el eje hipotálamo hipófisis ovario no funciona. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en caso de amenorrea en estudiar este eje. Pero por el contrario, si la paciente ha estado expuesta a caracteres secundarios, a estrógenos manifestados a través de los caracteres secundarios, tenemos que enfocarnos más que todo en el útero. Algún problema habrá y por eso la causa de ausencia de menstruación. Amenorrea significa falta de regla. Ya los componentes los hemos visto y entonces podemos tener problemas de menstruaciones, por ejemplo, por trastornos en el hipotálamo y la secreción de GnRH. Por ejemplo, podemos tener ausencia de picos de GnRH. Por ejemplo, el síndrome de Callan. El síndrome de Callan es algo muy importante que ustedes tienen que investigar a nivel de amenorreas que abarquen sobre todo el sistema nervioso central a nivel del hipotálamo. Las neuronas que secretan GnRH tienen su origen en el bulbo olfatorio y migran a través del tracto olfatorio precisamente al núcleo arqueado, que es donde se produce la GnRH. Si hay un problema en el sistema nervioso central que altere precisamente la migración de estas neuronas, pues posteriormente vamos a tener problemas con la menstruación. El síndrome de Callan precisamente se caracteriza por amenorrea y trastornos olfatorios. Es un problema generalmente recesivo ligado al cromosoma X, generalmente. Y tenemos que tener pendientes cuando la paciente nos da las características de trastornos olfatorios asociados a amenorrea, sobre todo primarias. Podemos tener estrés, anorexia nerviosa, trastornos psiquiátricos o exceso de ejercicio que nos pueden, lógicamente, también alterar la secreción de picos de GnRH. Por ejemplo, cuando una paciente está muy estresada o pues está haciendo mucho ejercicio, las endorfinas que se producen pueden alterar los picos de GnRH. La anorexia nerviosa nos ayuda también a pensar cuál puede ser la causa de esta amenorrea. Se dice que ustedes necesitan un porcentaje de grasa corporal para iniciar con las menstruaciones y otro porcentaje u otro valor para mantenerlo. Eso lo vamos a ver más adelante. La grasa corporal siempre va a ser importante.
Ahora, podemos tener también interferencia con el transporte de GnRH, que quiere decir que se producen los picos de GnRH, pero no son transportados hasta la hipófisis para estimular en la producción de gonadotropinas. Y aquí vamos a tener como traumatismos cráneoencefálicos, tumores, infecciones o infiltraciones a nivel del sistema nervioso central, que aunque se produzca la GnRH, no alcanza la hipófisis para producir las gonadotropinas. Y por último, podemos tener los picos de GnRH, un adecuado transporte, pero en la hipófisis hay una falta de unión a los receptores de esta hormona. Y aquí es donde generalmente aparecen unas patologías como las mutaciones autosómicas de estos receptores que pueden alterar lógicamente los picos de GnRH. Cuando hay una alteración a nivel del hipotálamo, la amenorrea la vamos a llamar hipogonadismo hipogonadotrópico. Hipogonadismo, ¿por qué? Porque como la GnRH no estimula la hipófisis y esta no estimula los ovarios, no se van a producir estrógenos y la paciente va a tener ausencia de caracteres secundarios. Por eso le llamamos hipogonadismo, porque no hay ausencia de caracteres secundarios en la paciente. Y vamos a llamarle hipogonadotrópico, ¿por qué? Porque no se producen las gonadotropinas. Hay una falta de comunicación, una alteración entre el hipotálamo y la hipófisis y no se secreta FSH ni LH y por lo tanto estas nos van a estimular al ovario y nos van a producir estrógenos y progesterona. No va a haber caracteres secundarios y vamos a tener FSH y LH disminuidas en exámenes de sangre. Hay un bloqueo completo en la acción de la GnRH y por lo tanto el eje hipotálamo hipófisis ovario no se desarrolla adecuadamente desde el punto de vista de su funcionalidad. Vean ustedes, el estrés produce la elevación de hormonas precursoras del cortisol o endorfinas que alteran los picos de GnRH. Los trastornos alimenticios alteran también desde el punto de vista hormonal la cantidad o los componentes de grasa, sobre todo mediados a través de la leptina, la hormona de la saciedad que altera los picos de GnRH. Vean ustedes que también el hipotiroidismo, sobre todo alteraciones en las hormonas tiroideas de origen hipofisiario, van a aumentar la secreción de prolactina y la prolactina va a alterar los picos de GnRH. O si tenemos un adenoma hipofisiario productor de prolactina, esto también va a alterar la GnRH o los picos hormonales que produce el hipotálamo. Y por lo tanto, si no se dan adecuadamente los picos de GnRH, no se van a producir, por tanto, hormonas gonadotropinas y no van a producir estrógenos ni progesterona. Y a la paciente, al no estar expuesta a estrógenos y progesterona, no va a tener los caracteres secundarios. Y por eso le llamamos hipogonadismo. Y como la FSH y la LH van a estar disminuidas por la falta de comunicación o la alteración en la interacción del hipotálamo y la hipófisis, le vamos a llamar hipogonadotrópico. Entonces, todas las causas de amenorrea que involucren el sistema nervioso central, pero sobre todo el hipotálamo, le vamos a llamar hipogonadismo hipogonadotrópico. Puede ser que funcione el hipotálamo y la hipófisis, pero hay ausencia de gónadas o hay ausencia de ovarios. Aquí podemos tener una digenesia gonadal, mosaicismos y sobre todo el síndrome de Turner, que es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes que tenemos que lógicamente diferenciar. Puede ser que haya ovarios, pero que no funcionen. ¿Por qué no pueden funcionar los ovarios? Porque generalmente para que funcionen los dos ovarios necesitamos precisamente que los dos cromosomas X estén siempre presentes y sean funcionales. Se necesitan los dos cromosomas X y normales para el desarrollo gonadal normal. Y entonces aquí tenemos que cuando hay ausencia o alteración de uno de los cromosomas, puede no desarrollarse la gónada. Y aunque se forme la gónada, si hay delecciones o translocaciones, podemos tener generalmente disfunción del eje hipotálamo hipófisis ovario. Inclusive podemos tener agotamiento prematuro de los folículos o inclusive ausencia completa de estrógenos en pacientes muy jóvenes, sobre todo antes de los 40 años. El síndrome de Sawyer, también muy frecuente, alteración también en lo que son los receptores de gonadotropinas, el síndrome de SARS, y por último, alteraciones enzimáticas. Pueden ser que haya gonadas y que éstas empiecen a funcionar, pero haya alteración enzimática o incluso en otros órganos que producen generalmente hormonas femeninas, como por ejemplo la glándula suprarrenal.
Entonces, todas estas causas son muchas veces consecuencias de amenorreas primarias. Vean ustedes que aquí va a haber ausencia en la formación de estrógenos y progesterona. La paciente no va a tener caracteres secundarios y por lo tanto vamos a llamar hipogonadismo. Pero como el hipotálamo y la hipófisis funcionan bien, secretan pulsos de GnRH que estimulan la hipófisis para producir gonadotropinas, muchas veces estas gonadotropinas van a estar elevadas y por eso le vamos a llamar hipogonadismo, ausencia de caracteres secundarios, pero hipergonadotrópico, con la FSH y LH elevadas. Lo que pasa es que si no hay gónadas y estas funcionan mal o hay una alteración en los receptores de estas hormonas, no va a haber una respuesta por parte de estos ovarios y se van a elevar generalmente las gonadotropinas. Y aunque el hipotálamo, hipófisis, ovario funcione el eje como tal, podemos tener malformaciones mullerianas a nivel de ¿qué? De los tractos de salida del útero. Y aquí tenemos el síndrome de Rokitansky-Meyer, que es un síndrome que vamos a ver más adelante, en donde hay una malformación o ausencia de estructuras mullerianas, sobre todo aquellas que vienen generalmente de eso. Las estructuras mullerianas van a formar precisamente las trompas de falopio, el útero, cuerpo, fondo, istmo y cervix y el tercio superior de la vagina. Por lo tanto, una paciente que vaya a tener un problema a nivel de los tractos de salida, siempre debemos pensar en el síndrome de Rokitansky-Meyer. El síndrome de Rokitansky se da por un déficit enzimático galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Ese es el déficit enzimático que hace que las estructuras mullerianas no se desarrollen o si lo hacen incluso puedan ser de forma parcial, pero el síndrome de Rokitansky generalmente hay ausencia completa del útero. Podemos tener también alteraciones mullerianas. Sabemos que el útero, las trompas, el cervix y parte superior de la vagina se forman de estas estructuras mullerianas. Pero el tercio o los 2 tercios distales de la vagina no se forman de las estructuras mullerianas. Y podemos generalmente también tener alteraciones en el tracto de salida. Podemos tener tabiques vaginales, podemos tener también un himen imperforado. Muchas veces también hay anormalidades en los receptores de estrógenos y entonces tenemos un hombre con características femeninas. Hay una anormalidad en el receptor de estrógenos que no hacen que el hombre responda a la testosterona. Y entonces todos nosotros, desde que nos concibieron, estamos estamos propensos a ser mujeres. Los testículos, las enzimas y las estructuras que generalmente forman la testosterona son, obviamente en el cromosoma Y, son los que hacen que giremos nuestros genitales y nuestra diferenciación hacia hombres. Todos desde la concepción estamos destinados a ser mujeres. Son los testículos y las enzimas que estos producen que hacen el giro para que formemos o nos formemos como hombres. Todo esto en el cromosoma Y. Si hay una alteración en este cromosoma, en la producción enzimática que inhibe la formación de las estructuras mullerianas, o por el contrario, aunque se estén produciendo, hay resistencia a las hormonas andrógenos masculinas, terminaremos desarrollándonos fenotípicamente como mujeres con un cromosoma XY. Y ese es el síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos. Entonces, ya entendiendo un poquito por dónde va la cosa y los compartimentos que tenemos que buscar, entramos precisamente ya al estudio de las amenorreas, las cuales las podemos dividir en primarias y secundarias. Las amenorreas, inicialmente, tenemos que dividirlas en primarias y secundarias. La primaria, aquella paciente que nunca ha tenido menstruación. La secundaria, aquella que en algún momento ya tuvo menstruación, pero empezó a tener ausencia o ciclos prolongados hasta que desaparecieron. En las amenorreas primarias muchas veces las vemos en adolescentes. Las secundarias podemos verlas en adolescentes, pero sobre todo en pacientes de edad reproductiva, después de los 15 hasta los 44 años. La primaria es importante dividirla también en dos, aquellas que no tienen o sí tienen caracteres secundarios, precisamente para ver o ubicarnos en qué compartimento está el problema. En las pacientes que ya cumplieron los 13 años, lo lógico es que hayan tenido ya la exposición a estrógenos y por lo tanto hayan desarrollado caracteres secundarios. Por lo tanto, si una paciente llega a los 13 años
y no ha tenido exposición a los estrógenos, hay que empezar a estudiarla. 13 años es el límite en donde se da la pubertad, el límite donde ya tendríamos que tener caracteres secundarios. Si no los tenemos y la paciente no ha tenido regla, incluso hay que estudiarla. El otro tipo de amenorrea primaria es aquella en la que el paciente ya tuvo caracteres secundarios, por lo tanto el eje hipotálamo hipófisis funciona. Ahí hay que darle un chance un poco más a la paciente y empezar a investigarla hasta que cumpla los 15 años si no ha tenido su primera menstruación. En una paciente con caracteres secundarios podemos esperar máximo a que cumpla los 15 años para iniciar los estudios. Y esto es muy típico. La mamá trae a la hija generalmente en las amenorreas primarias porque no ha tenido su primera regla en comparación con ella o inclusive con algunas de las hermanas. Vea, doctor, es que estoy preocupado, traigo a mi hija, tiene 14 años, y vea usted, ya desarrolló y todo, pero no ha tenido su regla. Bueno, madrecita, tranquilidad, podemos esperar un año más hasta que cumpla 15. Si en un año no ha tenido su regla, empezamos a estudiar qué puede ser. Y como ya ha tenido caracteres secundarios, ya el hipotálamo hipófisis ovario funciona, nos enfocaríamos, madrecita, en su útero, si tiene o no tiene, y la funcionalidad del mismo o los tractos de salida, si la vagina o no es permeable. O por el contrario, si empezamos a investigar útero y no hay, tenemos que ver qué trastorno, porque lamentablemente la hija puede ser un síndrome de insensibilidad a andrógenos, puede ser un hombre. Obviamente estos son excepciones, gracias a Dios. O puede ser que no tenga útero, pero que tenga ovario. Eso lo sabemos por el ultrasonido. Y entonces podemos sospechar un síndrome de Rokitansky-Meyer. Entonces así es como generalmente nosotros abordamos. En la amenorrea secundaria, si la paciente tiene reglas regulares, empezamos el estudio una vez que haya tenido ausencia de 3 o más ciclos. Pero si los ciclos son irregulares, empezaríamos el estudio después de ausencia de 6 ciclos. Eso es importante, lógicamente, porque estamos en las amenorreas secundarias hablando de pacientes en edad reproductiva generalmente. Y muchas de ellas desean ser madres y no lo pueden hacer porque no quedan embarazadas teniendo un problema sobre todo hormonal. Y entonces este es un mapa mental que hicimos hace varios años para tratar de organizar. Espero que les ayude. Si no les ayude, pues la intención era que sí los pudiera organizar un poco en lo que estamos hablando. Muy colorido, mucha cosa, pero bueno, por lo menos es útil, me parece. ¿Qué hacemos generalmente cuando nosotros tenemos una paciente con amenorrea? La primera pregunta que hacemos es, ¿ya usted tuvo ciclos menstruales y desaparecieron o nunca ha tenido ciclos menstruales? Para poder dividir, por tanto, en amenorrea primaria o en amenorrea secundaria. Si la amenorrea es primaria, la segunda pregunta, o que vamos a observar, es si ha tenido el desarrollo de caracteres secundarios. Porque si ha tenido caracteres secundarios, ha llegado a los 15 años y no ha tenido menstruación, nos vamos a la anatomía pélvica. Empezamos a investigar el útero. Si tiene o no tiene útero, si tiene un tabique, si tiene adherencias, si tiene un IMIM perforado. A ver si es un hombre o no es un hombre. Si no ha tenido caracteres secundarios y tiene más de 13 años, tenemos que ir a investigar el eje hipotalámico, hipófisis, ovario. Un problema endocrino. Y empezar por compartimento a ver dónde pueda estar el problema. Entonces, la primera pregunta cuando abordamos a una paciente es si su amenorrea es primaria o secundaria. La segunda pregunta es, observamos si tiene caracteres secundarios y posteriormente empezamos a hacer la investigación por compartimentos. Determinar si es un hipogonadismo hipergonadotrópico, si el problema está en el ovario, o un hipogonadismo hipogonadotrópico, si el problema está sobre todo en el hipotálamo o la hipófisis. Si la amenorrea es secundaria, establecemos si sus reglas eran irregulares o no, porque muchas veces las reglas irregulares, lógicamente, asoman a un problema endocrino. El síndrome ovario poliquístico es el que vamos a abordar en la última clase, precisamente porque es uno de los más frecuentes. Pero tenemos que ver si la paciente no tiene problemas alimenticios, si no tiene pérdida de peso excesiva, ejercicio, estrés, o inclusive si es obesa, sobrecarga hormonal. Pacientes que ya hayan tenido regla, puede ser que por alguno de estos trastornos en los hábitos de vida tengan una amenorrea secundaria.
Si tiene síntomas de patología del sistema nervioso central, por ejemplo, un adenoma hipofisario a través de la hiperprolactinemia que se manifiesta generalmente por galactorrea y amenorrea. Un hipotiroidismo con síntomas muy claros, típicos del hipotiroidismo, que alteran la secreción pulsátil de GnRH a través también de la secreción de hiperprolactinemia. Síndrome de Sheehan, aquella paciente que sangró mucho en un posparto previo. Radioterapia, quimioterapia, insuficiencia ovárica primaria, infecciones virales o generalmente enfermedades autoinmunes como la uveitis linfocítica. Pero lógicamente la paciente tenía ya características de estas típicas enfermedades y ya en algún momento tuvo su regla. Las únicas causas que comparten generalmente tanto la amenorrea primaria como la secundaria son precisamente alteraciones en el estilo de vida que se empiezan desde muy pequeña en adolescencia, puede interferir con su primer ciclo. O puede ser que con un desarrollo normal y menstruaciones regulares, en un segundo tiempo, en edad reproductiva, hagan precisamente amenorreas secundarias. Y vamos a ilustrar esto con casos clínicos. Por ejemplo, esto es una paciente de 14 años referida a la clínica por amenorrea y un retraso en el desarrollo de caracteres secundarios. Y entonces aquí ya, como no tiene caracteres secundarios, no los ha desarrollado, tenemos que pensar que hay un problema en el eje hipotálamo hipófisis ovario, que hay que demostrar posteriormente si es un hipogonadismo hipergonadotrópico o un hipogonadismo hipogonadotrópico. Vean cómo la paciente siempre la trae la mamá que la compara con sus dos hermanas mayores que sí tuvieron un ciclo menstrual. Y aquí vean ustedes cómo hay un infantilismo sexual, así se llama generalmente a las pacientes que no tienen desarrollos de caracteres secundarios después de los 13 años, cuando ya tenían que haber tenido menarca y pubarca. Perdón, pubarca y telarca. Al examen físico vemos una paciente de 1,28 centímetros, 40 kilogramos, un índice de masa corporal de 24 y un TANER 1. Aquí ya empezamos también a analizar hábitos. La paciente es conocida sana, con condiciones o antecedentes personales patológicos y no patológicos, no ha presentado nunca una cirugía, no ha tenido relaciones sexuales y nunca ha desarrollado las mamas vello púbico y por lo tanto tampoco su menstruación, que es el motivo de consulta. Al examen físico encontramos un cuello corto con ensanchamiento del tórax y los hombros, un amplio espacio entre los pezones y un aumento en el ángulo cubital, características típicas de problemas generalmente cromosómicos. Vean ustedes que parece un niño, un infantilismo sexual. Y entonces aquí venimos a amenorrea primaria con más de 13 años sin caracteres secundarios. El siguiente paso es utilizar los exámenes de laboratorio que nos puedan determinar cuáles dos posibles caminos tengamos que seguir. Y entonces en esta paciente, lógicamente, tendríamos que hacer una FSH, medir las gonadotropinas, precisamente para ver si es hipergonadotrópico el problema o hipogonadotrópico. Si fuera hipergonadotrópico, las alteraciones cromosomas, los déficits enzimáticos o las alteraciones en los receptores localizados en el ovario es donde tendríamos el problema. Si el hipogonadismo es hipogonadotrópico, sabemos que está a nivel del sistema nervioso central, precisamente nos enfocamos en el hipotálamo, ya sea en la producción propia de GnRH o en la alteración en el transporte y la funcionalidad de la misma hormona. Nuevamente, la primera pregunta es amenorrea primaria o secundaria. La segunda pregunta es, ¿tiene o no caracteres secundarios? Para enfocarnos en la edad y ver si es motivo ya de estudio. E inmediatamente, si encontramos que es una paciente que tiene 13 años sin caracteres secundarios, medimos tal vez las FSHs para orientar un poco más el diagnóstico para estudios posteriores. Y entonces tenemos toda la amplia gama de posibles causas. Aquí la paciente tiene una característica propia de trastornos cromosómicos. Entonces estamos pensando que tal vez el ovario es donde está fallando el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Y entonces aquí el médico le manda la FSH y dependiendo la FSH y el ultrasonido ginecológico podríamos valorar, pensando en cromosomopatías, una laparoscopía, inclusive un cariotipo. Vienen los resultados de la paciente, presenta una elevación marcada
en la FSH, y cuando hacemos el ultrasonido vemos dónde está el útero presente con una línea endometrial atrófica, y cuando buscamos los ovarios encontramos cintillas ováricas, encontramos unas gónadas no desarrolladas. Y entonces, como la FSH está elevada, es un hipogonadismo por ausencia de caracteres secundarios hipergonadotrópico. Y ya sabiendo esto, el problema está en los cromosomas, en el ovario y en los cromosomas. Se le hace a la paciente un cariotipo y resulta ser un síndrome de Turner, que ya posiblemente por la clínica, el infantilismo sexual y sobre todo la baja talla, podríamos pensar que lo tiene. Y entonces aquí sabemos que para que funcionen los ovarios se necesitan los dos cromosomas X. Y no solo se necesitan, sino que sean funcionales. En este caso, la paciente a ser X0, falta un cromosoma y el fallo lo tenemos en el ovario. Gónadas en estrías, y llegamos a la conclusión muy fácil por la ausencia de caracteres secundarios, la edad de la paciente y el resultado de la FSH, que es un hipogonadismo hipergonadotrópico, y nos enfocamos meramente en el ovario. Podemos tener déficits enzimáticas, alteraciones en los receptores, pero por las características de la paciente enviamos un cariotipo. La paciente resulta ser X0 y es una digenesia gonadal, sobre todo un síndrome de Turner. Y le hacemos una laparoscopía y vemos cómo se encuentra la trompa de falopio y unas cintillas ováricas, unas gónadas no desarrolladas completamente. Y por lo tanto, esta paciente es una amenorrea primaria por digenesia gonadal, X0 el cariotipo. Otro ejemplo, estas pacientes. Una paciente de 15 años que es traída por su madre, es generalmente lo típico. Llega a la consulta, sobre todo adolescentes, y nos cuenta que a pesar de tener un crecimiento normal y una vida saludable, no ha presentado su primera menstruación hasta la fecha. La madre refiere que lleva un estilo de vida normal, se alimenta bien en la casa y de los 8 años practica danza, ballet, en una academia privada y entrena casi todos los días entre semana. La madre agrega que está en consulta con la psicóloga también porque tiene un mal rendimiento escolar, utiliza mucho las redes sociales y anímicamente no está bien. Casi no tiene amigas exceptuando con las que baila en la academia. Al examen, completando la historia clínica, no tiene antecedentes personales patológicos y no patológicos, tampoco quirúrgicos. Nunca ha tenido desarrollo de mamas ni vello púbico y por lo tanto tampoco por los que es traída menarca. Al examen físico usted encuentra un desarrollo de la talla completamente normal pero bajo peso. De hecho, el índice de masa corporal es 15, Tanner 1. Neurológicamente, la paciente está bien, sus pares craneales, la marcha, neurológicamente está todo normal. El resto del examen físico sin datos patológicos. Y entonces venimos acá, una paciente que ya pasados los 13 años nunca ha tenido su regla, pero tampoco ha tenido caracteres sexuales secundarios. Sabiendo esto, ya ustedes deducen que tienen que hacer una FSH para ver dónde está el problema, si en las gónadas o en el eje, sobre todo en la parte hipotalámica hipofisiaria. Nos buscamos la amenorrea primaria en 13 años sin caracteres secundarios. Repetimos siempre primero la FSH y un ultrasonido ginecológico para valorar la necesidad de un cariotipo de laparoscopías. Vemos dónde está el útero desarrollado y encontramos las gónadas desarrolladas. Encontramos los ovarios en el examen y cuando vemos la FSH está completamente disminuida. Y entonces la paciente tiene un hipogonadismo, no hay desarrollos sexuales secundarios, hipogonadotrópico, la FSH disminuida. Y nos centramos, lógicamente, ¿dónde? En la cabeza, en el cráneo. Sabemos que la paciente no ha tenido ni un solo problema de salud para pensar en un tumor, en una infección, en un trauma craneoencefálico. La paciente podemos decirle si huele bien, si saborea la comida para saber si tiene un trastorno olfatorio. Y cuando la paciente nos responde afirmativamente a todas estas preguntas, nos enfocamos generalmente ya en una disminución en la producción de GnRH. ¿Por qué? Precisamente por todos los hábitos de vida que tiene
la paciente, sobre todo el ejercicio vigoroso y la pérdida de peso o la no ganancia del mismo, a lo que llamamos retraso fisiológico. ¿Qué le decimos aquí a la señora? Bueno, madrecita, vea, el estrés que está teniendo su hija por este estilo de vida que tienen precisamente los adolescentes en este momento, puede secretar ciertas sustancias, como las endorfinas, y lamentablemente esto interfiere con las hormonas que producen la regla, precisamente la NRH, que es la primera. Si analizamos el índice de masa corporal, sabemos que su hija tiene poca grasita y ella necesita al menos el 17% de grasa corporal para iniciar las reglas y al menos el 22% para mantenerlas. Al ser extremadamente delgada y con el estrés en el que se encuentra actualmente, es posible que no tenga su menstruación. Esa es la posible causa. Corrigiendo todo esto, mejora sustancialmente, inclusive ganando un poquito de peso. Caso clínico número 3, paciente de 16 años extraída por su madre, lo típico, ¿ok? Porque en este momento no ha presentado su menstruación o algún manchado sanguíneo, que sugiera la misma. Asimismo refiere que ha tenido relaciones sexuales. Ya ha tenido relaciones sexuales. Estas relaciones son dificultosas y presenta mucho dolor. Frecuentemente presenta distensión abdominal y dolor pélvico crónico. Inmediatamente aquí tenemos que pensar lógicamente en un embarazo y hacer una prueba de embarazo. Vamos a hacer el caso de que la prueba de embarazo sale negativa. No tiene antecedentes importantes. Sin embargo, ya la paciente tuvo su telarca y su pubarca. ¿Qué quiere decir esto? Que ya estuvo expuesta a estrógenos. Y como ya estuvo expuesta a estrógenos, lo que nos dice es que el eje hipotálamo, hipófisis, ovario funciona adecuadamente. Y por lo tanto tenemos que ir ¿a dónde? A enfocarnos en los tractos de salida, en el órgano que produce la regla, el útero. Lógicamente, como ha tenido caracteres secundarios y ya ha tenido relaciones, puede ser que sea un embarazo. Para el ejercicio, la prueba de embarazo es negativa. Y tenemos una amenorrea primaria mayor de 15 años con caracteres secundarios. Vean ustedes que el examen físico es un Tanner 5. A nivel pélvico, el médico observa un introito vaginal permeable, descartamos himen imperforado, y una vagina aproximadamente de 6 centímetros. Esto es corta desde el punto de vista anatómico, la vagina puede medir de 7 a 9 centímetros. Se observa un fondo de saco obliterado, ciego, sin poder visualizar el cérvix. Aquí tenemos que pensar en un tabique vaginal o ausencia del cérvix que nos llevaría, por tanto, a la ausencia de todas las estructuras mullerianas. Le hacen un ultrasonido vaginal y no logran determinar la presencia del útero, pero sí se visualiza en ambos ovarios. Existe una imagen paraovárica derecha que sugiere un quiste paratubario, un remanente de estructuras mullerianas. Y entonces vean qué importante. Sabemos ya por la presencia del útero, de los ovarios, que es una mujer. Si tuviera ausencia de ovarios, sospecharíamos que podría ser un hombre. Tendríamos que ir a buscarlos al canal inguinal porque muchas veces están no descendidos y precisamente en un cariotipo nos daríamos cuenta que es un síndrome de insensibilidad a andrógenos. Pero aquí, al haber la presencia de ovarios, sabemos que es una mujer, pero que no tiene útero. Y aquí entonces nos vamos precisamente al síndrome de Rokitansky-Meyer. Vean ustedes en la laparoscopía hay ausencia de útero, pero presencia de gónadas. Aquí está el colon sigmoides, aquí debería estar el útero y no está. Vemos aquí un remanente de estructuras mullerianas que es el quiste paratubario, sin el desarrollo de las trompas de falopio como tal y lógicamente el examen físico sin el desarrollo de un cérvix. Síndrome de Rokitansky-Meyer. Ven ustedes cómo a través de la historia clínica, el examen físico y estudios de laboratorio y lógicamente de imágenes, podemos llegar a los diagnósticos diferenciales precisamente. Y la imagen, el ultrasonido es de vital importancia, ya que la paciente lógicamente ya tenía relaciones sexuales, nos facilitó el hacer un ultrasonido vaginal y encontrar la ausencia de un útero. Pero podemos tener también tabiques vaginales, himen imperforado, también tabiques intrauterinos. Y lógicamente en este caso la ausencia de las estructuras mullerianas. Si la paciente ya hubiera tenido menstruación y tiene ausencia secundaria
de menstruación, tendríamos tal vez que pensar inclusive en un síndrome de Asherman. Son adherencias intrauterinas que se producen por legrados, producto de abortos o inclusive de hemorragias posparto, pero sobre todo de hemorragias posparto por retención de restos placentarios. Sin embargo, esa es causa de amenorrea secundaria. Síndrome de insensibilidad a los andrógenos, pacientes muy altas, con desarrollo importante de caracteres secundarios, y la característica típica es que presentan generalmente escaso vello púbico, y a nivel inguinal podríamos encontrar incluso las gónadas no descendidas, las cuales hay que extirpar porque pueden generar neoplasias. Son pacientes muy altas, casi con alopecia, entre comillas, sobre todo en área genital. Y el himen imperforado también, otro ejemplo, ¿verdad? Cuando la vagina es completamente ciega, en un introito no es posible entrar a la vagina. Aquí generalmente lo que se hace es una perforación, una fenestración para que haya menstruación. Y aquí, por desgracia, a esta mujer le tenemos que decir que es un hombre, que lamentablemente sus testículos y las enzimas que producen esto fallaron en la diferenciación o una resistencia más bien a lo que es la producción de testosterona. Nos desarrollaron como mujeres, inclusive con caracteres secundarios. Amenorrea secundaria es una paciente que ya ha tenido menstruaciones y que los ciclos menstruales les están fallando o están ausentes. El síndrome de ovario poliquístico es lo que vamos ahora a hablar precisamente porque es la causa más frecuente de una amenorrea secundaria. Fuera de un embarazo, toda paciente que haya tenido regla y tenga ausencia de la misma, debemos descartar en edad reproductiva y con vida sexual activa un embarazo. Debemos hacer una prueba de embarazo. Si la prueba de embarazo sale negativa, tenemos que enfocarnos en las principales causas. Y aquí el síndrome de ovario poliquístico es lo que más frecuentemente encontramos. Hay series que dicen que pueden estar en un 10, un 20, un 30%, inclusive en aquellas pacientes en su vida sexual reproductiva, este síndrome, o inclusive ser más frecuente en causa de amenorrea secundaria. Pero siempre preguntar si la paciente está embarazada, si hay sospecha, y realizar una prueba. En el síndrome de ovario poliquístico sabemos que el eje hipotálamo se encuentra bien. El eje hipotálamo-hipófisis se encuentra bien. Son los ovarios generalmente los que están fallando en la producción, lógicamente, de hormonas. Y ya sabemos incluso que los tractos de salida son normales porque la paciente ya ha tenido menstruación. Es en el ovario donde precisamente nos enfocamos. El eje hipotálamo-hipófisis-ovario produce gonadotropinas que estimulan a los ovarios, pero esto por alguna condición no producen los estrógenos ni la progesterona suficiente para mantener los ciclos menstruales regulares. Y por lo tanto no hay un biofeedback adecuado y la paciente ingresa en amenorrea. El síndrome de ovario poliquístico, como el eje hipotálamo hipófisis ovario es el que está afectado, es una enfermedad endocrina, donde la mujer se ve afectada, sobre todo desde el punto de vista reproductivo, de manera secundaria o indirecta. Se caracteriza por ausencia de ciclos menstruales o pocos ciclos menstruales en el año, menos de 8 ciclos menstruales en un año. Aparte de eso, la paciente presenta hiperandrogenismo, o sea, características fenotípicas como las de un hombre, sobre todo con el vello a nivel del cuerpo. Hay vello de distribución central, bigote, barba, pelo en pecho, y anormalidades en la distribución del vello a nivel de los órganos genitales, la cara interna de los muslos. Generalmente es central. Y a la imagen de laboratorio tenemos un ovario polimicrofolicular, poliquístico, con pequeños folículos no desarrollados, como en collar de perla, así se llama. Ahorita vamos a ver una imagen. La prevalencia en la población general de 4 a 12%, sin embargo, cuando se estudia amenorrea secundaria puede llegar hasta un 30 o un 40% como causa los síndrome ovario poliquístico, trastornos en la regla, hirsutismo y a la imagen ovarios poliquísticos. Son los criterios de Rotterdam. Cuando hacemos un análisis del eje hipotálamo hipófisis ovario, sabemos que las gonadotropinas producidas por la hipófisis tienen que ir a diferentes partes del ovario a estimular diferentes células.
Estas diferentes células van a producir dos hormonas, diferentes hormonas. Una va a depender de la otra. Entonces sabemos que la LH estimula las células de la teca para producir andrógenos, androstenediona o testosterona, que a través de una aromatasa en las células de la granulosa por estímulo de la FSH van a producir los estrógenos. Cuando hay una alteración de esta teoría, dos células, dos hormonas, vamos a tener problemas con la menstruación a nivel del ovario. El eje hipotálamo-hipófisis funciona bien, el que falla es el ovario en la producción de hormonas. ¿Y por qué falla? Bueno, puede ser de forma natural, congénita, puede tener herencia, puede tener alteraciones en la pulsatividad de la GnRH que hagan que se produzcan más LH que FSH. Sabemos que al inicio del ciclo la relación tiene que ser mayor entre la FSH y la LH, o sea, tiene que producirse la folícula estimulante para desarrollar los folículos y sobre todo el folículo primordial, el folículo de Graft, el cual va a estar destinado a ovular. La LH entra en la segunda mitad del ciclo para leutinizar generalmente el óvulo que fue expulsado, o sea, el folículo. Y entramos en la fase lútea y la producción de progesterona. En esta paciente va a estar invertido la relación, o va a estar invertida la relación entre gonadotropinas. Vamos a tener más LH que FSH. Y por lo tanto, la LH va a producir un aumento en los andrógenos, va a hacer que la paciente tenga un microambiente androgénico, semejante al del hombre. Al estimularse la producción excesiva de andrógenos, va a producirse un hiperandrogenismo. Y este medio, este microambiente ovárico masculino va a ser adverso en el desarrollo folicular. Por lo tanto, la paciente nunca va a desarrollar folículos, ovular, poder quedar embarazada, incluso tener menstruaciones regulares. Y por eso entra en amenorrea o oligomenorrea. El ambiente masculinizante por la inversión en la relación de gonadotropinas produce un hiperandrogenismo que termina en atresia o hipoplasia de los folículos, produciendo micropoliquistes, anovulación y amenorrea. Esta es una foto de New England donde explicaban precisamente la fisiopatología que hay. Cambios en la pulsatividad de la secreción de GnRH, producto congénito, producto hereditario incluso, que altera la relación de ambas hormonas, inclinando la balanza hacia la estimulación de las células de la teca y la producción de andrógenos. Y ustedes saben que la androstenediona y la testosterona tienen que pasar a las células de la granulosa, y aquí hay receptores. Y en un principio normal de endocrinología, al haber un exceso de hormona, hay una regulación a la baja de sus receptores para que el órgano no sea sobreestimulado. Y entonces aquí las células de la granulosa esconden los receptores al haber un exceso de andrógenos. Y entonces estos andrógenos, al no encontrar sus receptores en las células de la grasa, se va a la circulación sanguínea y empiezan a ver dónde hay receptores semejantes para unirse. Y generalmente estos receptores están en la piel, sobre todo en el pelo o el vello, en los folículos. Y por eso se produce el hiperandrogenismo, los cambios semejantes fenotípicamente a un hombre. Y como la paciente nunca va a formar el folículo de Graft, porque precisamente el microambiente androgénico es adverso, nunca va a ovular, no va a quedar embarazada. Y si no ovula, nunca va a desarrollar un endometrio secretor y va a producir menstruación. Por eso estas pacientes se quejan de amenorreas e infertilidad. El otro fenotipo que no es congénito, que no viene desde antes, que se presenta sobre todo en adolescentes, es aquel que se da por los malos hábitos, sobre todo alimenticios. En este caso hablamos de la obesidad. Es una paciente que ya tiene sus ciclos regulares, pero que posteriormente ingresa a una amenorrea secundaria precisamente por trastornos metabólicos. La obesidad lleva a una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina lleva a un hiperinsulinismo. La insulina no encuentra sus receptores, no encuentra dónde unirse. Pero ¿qué pasa? Que en la producción de andrógenos en el ovario, en las células de la teca, vamos a tener receptores de LH, pero también vamos a tener receptores de
insulino growth factor o factores de crecimiento semejante a la insulina que ayudan al engranaje para la producción de andrógenos en un ciclo normal. Por lo tanto, este hiperinsulinismo, perdón, va a ir a la sangre y va a encontrar en el ovario receptores que son semejantes a la de la insulina. Se va a unir y al unirse a la insulina, los receptores ováricos de los factores de crecimiento semejantes a la insulina va a estimular a las células de la teca que también se produzcan andrógenos. Entonces, aunque el eje hipotálamo hipófisis ovario funciona adecuadamente, la obesidad y el hiperinsulinismo van a estimular el ovario a producir exceso de andrógenos, continuando con el mismo mecanismo fisiopatológico, una regulación a la baja en los receptores de las células de la granulosa, con no producción de estrógenos, y los andrógenos que andan circulando libre en sangre van a ir a buscar a dónde pegarse también, a dónde unirse, a qué receptores, y generalmente esto los tenemos en la piel y precisamente sobre todo en los folículos pilosos. ¿Cuál es el problema también del hiperinsulinismo? Que va a disminuir la producción de la proteína fijadora de hormonas sexuales, la cual se une a todos esos andrógenos libres para evitar la hiperestimulación de órganos blancos. Entonces, el exceso de insulina reduce la proteína que captura todos estos andrógenos libres. Y al reducirse esta proteína, la albúmina es insuficiente y por lo tanto la fracción libre de estas hormonas van a quedar aumentada. Y al aumento de la fracción libre, que es la biológicamente activa, es la que va a estimular los receptores, sobre todo cutáneos, donde están aquellos semejantes andrógenos, sobre todo testosterona. Y entonces aquí es donde tenemos que la obesidad, el hiperinsulinismo, es el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad del síndrome ovario poliquístico como causa de amenorrea secundaria. Cuando la paciente ya tuvo su primera menstruación, ya tuvo reglas regulares y posteriormente por el aumento de peso y la dieta termina siendo un ovario poliquístico al sobreestimular las células de la teca. Cuando la insulina se une al receptor de los insulino growth factor y aumenta la producción de andrógenos. Estos andrógenos viajan libres en la sangre y tenían que ser unidos a una proteína fijadora de hormonas sexuales, pero la insulina a nivel hepático también afecta la producción de esta proteína y por lo tanto la fracción libre biológicamente activa de estas hormonas anda circulando en una cantidad exagerada, estimulando órganos blancos, la piel y el vello. ¿Y qué encontramos? Precisamente una paciente sin regla, los ovarios pequeños poliquísticos e hirsutismo. ¿Existen otras causas? Sí. ¿Qué hay que descartar primero? Sí. Pero sobre todo en aquellas pacientes un poco más jóvenes, no tanto las obesas. Una hiperprolactinemia, ya hablamos, un síndrome de Cushing, hiperplasia suprarrenal congénita o tumores suprarrenales o de ovario. Sin embargo, si una paciente presenta catosis nigrans, tiene hiperglicemias e hiperinsulinemias, podríamos decir que es el ovario poliquístico secundario ¿a qué? A la de los hábitos. Tumores suprarrenales o de ovarios, cuando la testosterona está francamente elevada, igual la hidroepiandrostenediona. Cuando hay defectos enzimáticos, como por ejemplo aumentos de la 17-hidroxiprogesterona, o cuando la hormona mulleriana está elevada, que se asocia mucho a la reserva ovárica y sobre todo infertilidad. La escarra de Ferry-Mangal, es la que utilizamos para ver el hirsutismo, el exceso de vello masculinizante en una paciente con alteraciones endocrinológicas y sobre todo ovario poliquístico. Vean que hay diferentes grados. Cuando estos scores son superiores a 8 o iguales a 8, quiere decir que el hirsutismo es severo. Y generalmente el hirsutismo es en la línea del centro, bigote, barba, pecho, pubis, espalda y cara interna de antebrazos y piernas o muslos. Vamos a tener pacientes francamente hirsutas. La testosterona tiene una enzima, la alfa-5 reductasa. Y esta alfa-5 reductasa generalmente va a formar dihidrotestosterona tipo 1, tipo 2. Generalmente la que estimula la glándula sebácea a producir acné va a ser precisamente la dihidrotestosterona tipo 1.
A la paciente le sale barba, le sale vello de distribución masculina y lamentablemente por las fases del desarrollo del vello, este vello es permanente y únicamente desde el punto de vista estético se puede eliminar con láser, por ejemplo. Una vez que sale el vello, ya no se devuelve, aunque la paciente baje de peso y corrija el hiperandrogenismo, este vello ya es permanente, es irreversible. Vean que la paciente va a tener signos claros de hiperinsulinismo, por ejemplo, acanthosis nigrans. Inclusive va a tener alopecia, cara grasosa, típica de los hombres por el exceso de testosterona. Vean ustedes, el hiperinsulinismo va a estimular los queratinocitos, y los fibroblastos, y por eso va a producir en él los pliegues, sobre todo la acanthosis nigrans. Esta es la imagen típica de un ovario poliquístico en perla, en collar de perlas. Aquí están los folículos, microfolículos. Por eso se llaman poliquístico. Cualquier estructura, desde el punto de vista radiológico, que acumule líquido se llaman quistes. Y entonces vamos a tener un patrón polimicrofolicular, poliquísticos. Todos los folículos están distribuidos de forma periférica, por eso se llama en collar de perlas y va a tener un estroma amplio el ovario. De hecho, se dice que debe tener al menos 12 folículos de 2 a 9 milímetros para llamarse ovario poliquístico. Y el volumen del ovario tiene que ser mayor a 12 cc para decir que es un tamaño grande. Lo menor generalmente es menos de 10 cc. Entonces, este es el patrón en imágenes que en una paciente con amenorrea o con hirsutismo tiene un síndrome ovario poliquístico. Y esta es una paciente que nos llegó por infertilidad. La paciente tenía 39 años y lógicamente no podía tener hijos. Cuando estamos haciendo el examen físico nos dimos cuenta que tenía un hiperandrogenismo. Cuando hicimos la historia clínica, sus reglas siempre habían sido regulares. Llegamos a la conclusión de que tenía un ovario poliquístico solo por clínica. Vean que ni siquiera el ultrasonido. Tenemos que tener 2 criterios de 3 para hacer el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. Tenemos que tener hirsutismo más amenorrea o hirsutismo con una imagen que diga que hay ovarios poliquísticos o amenorrea con una imagen que diga que tiene ovarios poliquísticos. En esta paciente pues era más que evidente que su distribución de vello era semejante a la de un hombre. Y vean el ultrasonido que muestra ese famoso collar de perlas con un ovario aumentado de volumen y un estroma bastante amplio. Hay que diferenciar lo que es el hirsutismo precisamente de la hipertricosis o el desarrollo excesivo de vello. Generalmente esta enfermedad que es hereditaria, la distribución de vello generalmente se da en la cara externa de los miembros, tanto superiores como inferiores. Generalmente la paciente, entre comillas, es muy velluda, pero en los antebrazos, en la cara externa. Esto es diferente a un hiperandrogenismo o a un hirsutismo. ¿Por qué es importante conocer del síndrome ovario poliquístico? Porque generalmente las pacientes, siendo obesas, la gran mayoría, desarrollan intolerancia a los carbohidratos o ya tienen el diagnóstico de diabetes y esto compromete con enfermedades cardiovasculares, alteraciones lipídicas, tienen un perfil lipídico igual al de los hombres, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, elevación de los ácidos grasos, de los triglicéridos y sobre todo del colesterol. Y esto lo lleva a tener mayor enfermedad cardiovascular. La paciente que está en ovario poliquístico va a estar en el ciclo siempre en una fase proliferativa del endometrio. El endometrio normal tiene que proliferar y posteriormente estabilizarse y convertirse en secretor. Esto lo hace por medio de la ovulación y la formación de progesterona. Se detiene el crecimiento del endometrio proliferativo y posteriormente se vuelve secretor para alimentar al óvulo fecundado una vez que anida. Estas pacientes van a estar siempre en fase proliferativa. Como no hay ovulación y no hay progesterona, este endometrio va a seguir creciendo. Por eso no tiene regla. Y a veces los sangrados son irregulares porque este endometrio se puede precipitar y descamar por falta de vascularidad, por falta de irrigación, y por eso pueden tener manchaditos de forma ocasional. Sin embargo, esta hipertrofia del endometrio puede darnos lesiones premalignas como hiperplasias o incluso cáncer de endometrio. Entonces, a estas pacientes con ovario poliquístico, sobre todo secundario a trastornos metabólicos, debemos regular estos problemas para posteriormente evitar complicaciones a largo plazo. ¿Y cómo lo hacemos? Da la casualidad que para los dos tipos o los dos fenotipos de ovario poliquístico
tenemos casi el mismo tratamiento. Sin embargo, muchas veces la paciente lo que nos dice es algo que les molesta. Muchas veces ellas dicen que lo que les molesta no es tanto el vello, aunque lo crean. Es la ausencia de menstruación. A veces las pacientes lo que les molesta es que no pueden tener hijos. Los sangrados irregulares no les preocupan ni el vello, ni el acné. Entonces siempre dependerá de la causa. Sin embargo, sabemos que para restaurar las menstruaciones y la fertilidad tenemos que atacar el eje hipotálamo hipófisis ovario y revertir el hiperandrogenismo. Muchas veces, cuando es metabólico, bajar de peso, mejorar la insensibilidad a la insulina, aumentar la producción de proteínas fijadoras de hormonas sexuales y revertir la dislipidemia es factible con algunos medicamentos. Podemos, en aquellas que no son obesas, suprimir el hipotálamo hipófisis ovario, restaurarle los sangrados menstruales mediante pastillas o disminuir la producción de andrógenos o inhibir el vello o la formación de más vello a través de la 5-alfa reductasa, inhibiendo estas enzimas. ¿Y qué medicamentos utilizamos? Bueno, la dieta, la metformina, los anticonceptivos nos ayudan a bajar de peso, mejorar el perfil lipídico y, lógicamente, aumentar la producción de la proteína fijadora de hormonas sexuales. Cuando no es obesa, podemos dar solo anticonceptivos, inhibiendo el eje hipotálamo hipófisis ovario, restaurando patrones regulares de sangrados, obviamente en pacientes que no desean fertilidad. Podemos generalmente dar anticonceptivos o este diurético, la espironolactona, generalmente disminuyendo todo lo que es la producción de andrógenos o la unión de estos a su receptor y la estimulación de la alfa-5 reductasa. Esto lo conseguimos con anticonceptivos, espironolactona y generalmente con finasterida. Todos estos medicamentos actúan a ese nivel casi en el folículo piloso. Y así es como nosotros podemos revertir el hiperandrogenismo bioquímico, no el físico, porque eso solo lógicamente con estética, restaurar menstruaciones, inclusive pensar en fertilidad, que la paciente logre quedar embarazada con técnicas de reproducción asistida, ya sea inductores de la ovulación, inseminación o en el último de los casos con el desarrollo de folículos y fertilización in vitro. Sin embargo, estas pacientes con solo bajar de peso, aquellas que son obesas o restaurar ciclos menstruales regulares con inductores de la ovulación, permiten quedar embarazadas. Siempre a largo plazo tenemos que hacer el tamizaje de enfermedades cardiovasculares y controlarlas en caso de que ya con instaurando el tratamiento anteriormente dicho, no lo podremos hacer. Sin embargo, sabemos que estas pacientes con solo bajar de peso un 5, un 10%, recuperan sus menstruaciones y lógicamente mejoran mucho el perfil metabólico y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Finalizamos, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Todo claro. Muchas Perfecto. gracias, doctor. Muy amables por ustedes por contestar. Estas clases vamos a sacarlas del de Cherney. Ya les diría, o por lo menos a la coordinadora del curso, cuáles son las páginas como tal o los capítulos. No los tengo a mano el libro, pero vamos a sacarlo de ahí. Las preguntas del examen generalmente vendrán del libro y vendrán también de la clase. La clase a veces complementa un poco u ordena lo que dice el libro y por lo tanto vamos a evaluarlo los dos. Si no hay preguntas, me despido, chicos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en la siguiente.